Hoy, queridos hermanos, la palabra nos habla de un templo nuevo. El templo de Jerusalén ha sido destruido, reconstruido, vuelto a destruir, vuelto a reconstruir y destruido una tercera vez. Ellos están queriendo reconstruir el templo, pero el templo hecho de piedra. En cambio, la palabra acá nos habla de un templo nuevo que no es de piedra, sino que es Jesucristo resucitado. El nuevo templo es la iglesia, Cristo la cabeza y los bautizados el cuerpo de Cristo. Hay un síntoma de la presencia de esta iglesia, de este nuevo templo. Dice acá, de hecho, no tendrás otros dioses delante de mí. Aquel que ha sido reconstruido por Jesucristo no tiene otros dioses, como puede ser, por ejemplo, los ídolos de este mundo, el dinero, el poder, que tanto daño hace a la persona. Hoy podemos constatar cuánto mal hace el deseo, la codicia, el deseo de poder, el deseo de poseer dinero, riqueza, cuánto daño hace cuando uno no ha sido reconstruido por Jesucristo. Un político convertido y santo ciertamente utilizará la política para servir a su prójimo, pero un político que no ha sido reconstruido utilizará la política para un provecho propio, y siempre en detrimento de los pobres, que siempre son excluidos. Por eso este templo nuevo es fundamental, porque va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar la realidad política, va a cambiar la realidad social, va a cambiar la economía de la gente. Cuando uno es tocado por Cristo y forma parte de este templo nuevo, obra siempre mirando el bien de los demás. Y vemos acá algunas características de los que son parte de este nuevo templo. Dice el Señor en esta primera lectura, habla del día sábado para santificarlo. Para nosotros, ciertamente, el día consagrado al Señor es el domingo, día del Señor y día de la familia. ¿Por qué ya no el sábado y sí el domingo? Porque el primer día de la semana, que es domingo, Jesucristo resucitó de la muerte. Un día domingo, el Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia, y con el Espíritu Santo los apóstoles empiezan a caminar como iglesia. El día domingo, que es día del Señor, es importante para la fe y para una fe vivida dentro de este nuevo templo que es la iglesia. Dice acá, 6 días el Señor trabajó y el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Entonces, el día de descanso es el sábado para los judíos, viernes para los musulmanes y domingo para los cristianos. Y en ese día, descansar significa no hacer nada. No significa tirarte a la hamaca o a la cama. O descansar significa descansar en el Señor. ¿Y quién es aquel que descansa en el Señor? Aquel que, como Dios dice acá, Dios el séptimo día contempló todo lo que había hecho y vio que todo lo que había hecho era bueno y lo bendijo. Pues bien, nosotros estamos llamados el día domingo a contemplar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y descubrir que todo lo que Dios ha hecho en tu vida es bueno, y bendecirlo, hablar bien de Dios. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre,
para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. La fuente de la bendición para los hijos es cumplir el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Luego dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra el prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, aquel que forma parte de este nuevo templo es libre para no robar, es libre para no matar, es libre para no codiciar los bienes ajenos, es libre para no pecar. El que peca entra en la esclavitud, pero aquel que rechaza al pecado porque ha tenido un encuentro con Jesucristo y este encuentro da sentido a su vida, puede decirle no al pecado. Cuando hay un vacío en tu interior, cuando hay una necesidad de llenar ese vacío, eso denota que falta este encuentro personal con Jesucristo. Entonces, ¿quién es aquel que forma parte de este nuevo templo? El que bendice al Señor el día de descanso, el que honra a su padre y a su madre, el que no mata, el que no comete adulterio, el que no roba, el que no da falso testimonio contra su prójimo, el que no codicia la casa ajena, ni la mujer ajena, ni las cosas ajenas. Ese es aquel que forma parte de este nuevo templo. Entonces, ser parte de la iglesia no significa simplemente estar bautizado, sino vivir el bautismo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el Señor nos llama a poder ser parte de la iglesia, de este nuevo templo, viviendo una comunión con Jesucristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Por eso pidamos al Señor para que nos ayude de frente al pecado, que tengamos esta experiencia del amor de Cristo que pueda llenar profundamente nuestro ser y que nos pueda ayudar a decir no al pecado, porque aquel que le tiene a Cristo no necesita pecar. Aquel que le tiene a Cristo no necesita llenar ese vacío con cosas banales, con cosas superfluas que terminan. Aquel que le tiene a Cristo lo tiene todo. La riqueza más grande, la perla preciosa del cual habla el Evangelio, es Jesucristo. Y aquel que le encuentra a Cristo, aquel que vive en comunión con Cristo, aquel que le ama a Cristo, aquel que le dice no al pecado por amor a Cristo, ese forma parte como ladrillo espiritual de este nuevo templo que es la iglesia. Pidamos al Señor para que nos ayude y que nos conceda esto que dice acá: el celo por tu casa me consumirá. La iglesia también habla del cuerpo como templo de Dios. Y es importante cuidar el cuerpo. Y cuidar el cuerpo no significa de repente tratar como una gran mayoría de ir al gimnasio para tener un cuerpo esbelto, para autocontemplarse, no. Cuidar el cuerpo significa utilizar el cuerpo para practicar el bien, para practicar el amor, para hacer obras santas, para practicar la caridad, para practicar la misericordia. Y de esta manera el cuerpo se convierte realmente en templo de Dios, porque cuando Dios entra en el corazón, en este templo, que es el cuerpo, que es el corazón de la persona, empieza a obrar, a cumplir, a realizar obras que solamente lo puede realizar aquel que tiene el Espíritu de Jesucristo, aquel que es guiado
por el Espíritu Santo. Por eso esta palabra hoy nos invita a esto, a tener celo por la casa del Padre y a cuidar este templo. Y el templo también, una última cosa, es la iglesia, es la parroquia. ¿Y qué significa el celo por tu casa me consumirá? Cuidar de la parroquia, que dentro de la parroquia se dé una experiencia de amor y de comunión, de que podamos trabajar todos juntos para poder construir el reino de Dios en la tierra, que dentro de este templo, de esta parroquia, haya gente que no sea indiferente de frente al dolor de sus hermanos. De repente ves a un hermano que sufre, que tiene un problema familiar, rezar por ellos, visitarles, darles una palabra que les pueda ayudar. Entonces la parroquia se va a convertir en un lugar donde realmente está presente el Espíritu de Dios. Que no sea simplemente un conglomerado de gente y cada uno en su mundo. Que se pueda romper el hielo, que se pueda romper lo que divide, que se pueda erradicar, echar de este lugar todo espíritu de animosidad, de rivalidad, todo aquello que pueda herir o destruir la comunión verdadera. Porque cuando Cristo habla de la comunión, pone como ejemplo la comunión de Él con el Padre. Y cuando Él reza por la iglesia, dice que sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos sean también uno, que vivan en comunión, que se quieran, que se ayuden, que den testimonio de una fe adulta, que de la parroquia, Señor, puedan salir santos, que puedan salir de esta parroquia matrimonios santos, que den testimonio de un amor sólido, que den testimonio de fidelidad, que den testimonio de unidad, de servicio mutuo, que de esta parroquia salgan familias en cuyo seno se pueda respirar, ver, actuar el espíritu de la Sagrada Familia de Nazaret. Una familia cristiana, una familia donde esté presente Dios, una familia donde esté presente la Virgen María, y también en este año muy particular que esté presente San José, aquel que es el custodio de la Sagrada Familia, aquel que ha defendido a la familia. Y yo creo que el Papa Francisco ha declarado el año de San José porque este año, este tiempo, es un tiempo donde la familia es fuertemente atacada, donde se quiere destruir a la familia, que ya no sea la base de la sociedad. Por eso el Papa pone a San José como custodio de la iglesia, como custodio de la familia. Y así como San José cuidó de la Virgen María y del niño Dios, así también pueda cuidar de tu familia, pueda cuidar de tu esposo, que pueda bendecir el trabajo de tu esposo, para que pueda llevar el dinero necesario y poder vivir con decoro, con dignidad. Que San José pueda custodiar y defender también a tu esposa, que la pueda ayudar a ser como su esposa, como la Virgen María, modelo de mujer, modelo de esposa, modelo de madre. Y que San José pueda custodiar también a los hijos, como ha custodiado y defendido y salvado la vida del niño Dios. Hoy los hijos están pasando por un tiempo muy difícil. Hoy se está pensando mucho ante el fracaso, ante la dificultad. Se piensa mucho en el suicidio, otros en la droga, porque les cuesta asimilar el sufrimiento, el dolor. Que San José pueda custodiar el corazón de los hijos. Hoy, a nivel mundial, están queriendo quitarle a los padres la patria potestad para poder educar a los hijos en esta ideología terrible que es la ideología de género. Que San José realmente pueda defender a los hijos, a los jóvenes,
la droga, la sexualidad, el alcohol, ser parte de una pandilla, de una barra brava, buscando el sentido de la vida en la violencia, desafiando la muerte. Y el sentido de la vida uno lo puede encontrar en esta comunión con Jesucristo, porque es ahí donde uno puede entender el sentido que tiene la vida. Cuando los jóvenes están lejos de Cristo, tienen una crisis de identidad, no saben de dónde vienen, no saben para qué existen, no saben por qué han nacido, no entienden nada, están como confundidos, una crisis de identidad terrible, sin querer comprometerse a nada, ni con nadie, por el miedo a sufrir, por el miedo al fracaso. Por eso San José es importante también para defender a los hijos. Muy importante. Entonces, queridos hermanos, Cristo dice: destruyan este templo de la idolatría, este templo viejo, este templo donde no está Cristo sino el hombre viejo. Destruyan este templo y formen parte de este nuevo templo que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. Esta es la voluntad del Señor. Por eso pidamos al Señor para que nos ayude, para que les bendiga, para que les ayude, para que esta palabra se cumpla en ustedes, para que seamos parte de una iglesia viva, de una iglesia que tiene dentro una vida nueva, una vida plena, y sobre todo una iglesia donde dentro de ella podamos estar y vivir en comunión con Jesucristo. Que Dios nos conceda esta gracia, que así sea.